Muy bien, buenos días. Voy a pedir que habiliten sus micrófonos. Buenos Buenas. días, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perfecto. Buenos días, profe. Buenos días. Buen día, profe. Les voy a pedir que también habiliten sus cámaras. Así tenemos una clase un poco más amena para todos. Muchas gracias, Rodrigo, por habilitar sus cámaras. Buen día, profe. Sé que es un día lunes y es difícil el día lunes, pero bueno, no queda otra. Tenemos que arrancar. Bueno, yo les subí el material correspondiente a la nueva clase sobre teoría de señales, ¿sí? Entonces aquí quiero que dialoguemos sobre ese tema, qué dudas tuvieron. Acuérdense que las primeras clases correspondieron a física de las comunicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros lo primero que hicimos es entender cómo se comportan los medios físicos de transmisión a la hora de pretender guiar una señal a través de ellos, ¿sí? Entonces habíamos estudiado el carácter inductivo y capacitivo que presentaba una línea de transmisión. Vimos que eso dependía directamente de la frecuencia de la señal para que tenga un comportamiento distribuido concentrado. A nosotros nos interesa el comportamiento distribuido. Esto para que ustedes vayan ubicándose cuáles van a ser los parámetros y conceptos que a nosotros nos hacen falta, ¿eh? Por eso es que yo quiero que desmitifiquen esto de que, bueno, acá se ve electrónica, acá lo que estamos viendo en realidad es física. Estamos recapturando conceptos físicos y dijimos, bueno, una línea de transmisión se convierte en cuando yo inyecte una señal, esa señal va a tener una reacción física dentro de ese medio. Y que eran estos comportamientos inductivos y capacitivos y que los terminamos midiendo simplemente con la impedancia. En definitiva, lo que hacía no era otra cosa que caracterizar a esa señal a lo largo de la propagación de esa línea de transmisión. Es decir, íbamos a trabajar con el módulo de la impedancia, ya que tenía una variable compleja, donde el dominio de los reales correspondía a la resistencia y el dominio imaginario correspondía a la frecuencia. Y a nosotros nos interesaba saber cómo se comportaba el medio físico de transmisión cuando yo variaba la frecuencia de la señal. Entonces eso nos permitió calcular la atenuación de una señal y para eso lo que nosotros hicimos es usar el concepto de decibel. El concepto de decibel lo que me permitía a mí era, de algún modo, caracterizar la relación entre dos magnitudes, ¿eh? Que nosotros la podemos aplicar en este caso para potencias, cuando relacionamos dos potencias, la potencia de salida respecto a la potencia de entrada, y allí estamos considerando el concepto de ganancia, o lo podíamos hacer al revés, la potencia de entrada respecto a la salida, pero estábamos considerando la atenuación. De allí es que nos conviene trabajar con una sola relación, en un caso particular con la ganancia, y trabajar con la potencia de salida respecto a la potencia de entrada. Y si esa relación, que es logarítmica, me da un valor negativo, representa a una atenuación. Si me da un valor positivo, representa una ganancia. Perfecto. Entonces, hasta ahí aprendimos a utilizar este tipo de unidad, que es logarítmica y que inicialmente, desde el punto de vista matemático, parece una gran complicación. Lo importante es que cuando nosotros tenemos una línea de transmisión y queremos mantener la amplitud de la señal constante, intercalamos amplificadores de línea. Y cuando queremos calcular la ganancia total, los amplificadores representan productos y las atenuaciones representan cocientes. Por lo tanto, usamos esa unidad logarítmica para aprovechar las propiedades del logaritmo, de la función logaritmo. Una de ellas es que el logaritmo del producto es una suma y la otra es que el logaritmo de la resta, el logaritmo del cociente
es igual al cociente de los logaritmos. Y eso lo aprovechamos a la hora de hacer el cálculo de atenuación a lo largo de todo un enlace. Dicho esto, después aparecen otro tipo de unidades como el dBm, el dBvatio, el dBi, etc. Lo que vimos es que hacer uso de esas unidades es simplemente contrastar una magnitud respecto de otra que siempre va a ser constante. En el caso del dBm estoy comparando una determinada potencia respecto de un milivatio. Cuando hablo del dBvatio estoy comparando cualquier unidad o cualquier medición de potencia respecto de un vatio. Entonces son mediciones relativas las que estoy realizando cuando hablo de dBvatio, dBm. Entonces, en ese caso, cuando obtengo un valor negativo para el dBm, lo único que me está diciendo es que la magnitud que yo estoy comparando es menor que la magnitud patrón. Por eso obtengo resultados negativos. Quiere decir que la magnitud que yo estoy comparando es menor que la magnitud patrón. Lo que tengo en el numerador del argumento de la función logarítmica es menor que lo que tengo en el denominador. Por eso cuando hablamos de dBm decimos, ¿qué significa menos 30 dBm? Y ustedes introducen el concepto de atenuación, no hay una relación directa con esto. Al contrario, lo único que estoy diciendo es que con menos 30 dBm, que la magnitud que yo estoy comparando respecto al milivatio es 1000 veces menor. Acordándose de esa tablita mnemotécnica, ¿se acuerdan? La relación entre dB y veces. Bien, entonces, ya entendemos el funcionamiento del medio físico de transmisión alámbrico, tenemos las formas de medir las atenuaciones a partir del uso de, de los decibeles, una forma sencilla para realizar el cálculo. Y entonces yo les subí todo un material, primero las clases donde hay ejercicios desarrollados, la clase pasada los vimos, y también les subí el material de heurística. Estuvieron viendo que es un tutorial paso a paso cómo resolver, y muchos de los ejercicios de un final salen de estas guías o de los ejercicios hechos en clase. Se pueden cambiar un par de valores, pero digamos la filosofía de trabajo es exactamente la misma. Si hay estudiantes que estén cursando para reparcializar o de oyentes porque están por rendir el final, saben que esto es así. Bien. Ahora, tenemos que tomar esta abstracción de ceros y unos, que son los símbolos, convertirlo en verdaderas señales eléctricas para transportarlas a través de estos medios físicos de transmisión. ¿Cuánta información transporta cada bit, cada símbolo de mi código? Lo van a ver en las próximas clases con el ingeniero Clark. Él va a hablar de la teoría de la información. Ahora, de toda esa teoría de la información, nosotros, para hablar de datos, vamos a trabajar con un solo caso, que es el hecho de tener dos símbolos, porque nosotros tenemos 0 y 1, y que son equiprobables, y que por eso, después de ver toda la teoría de la información, todo se resume al hecho de que vamos a utilizar dos símbolos y encima son equiprobables. Con lo tanto, cada símbolo tiene un bit de información. O sea, toda esa teoría de la información nos va a permitir entender qué pasa cuando yo tengo más de dos símbolos y cuánta información incorpora cada uno de estos símbolos, y esto van a ver que está en función de su probabilidad de ocurrencia. Pero esto es todo lo que es teoría de la información. Ahora, de toda esa teoría de la información sacamos en claro el caso particular de trabajar con dos símbolos y que son equiprobables y que por tanto la resultante de todo ese análisis de la teoría de la información nos lleva a que cada símbolo de esto transporta un bit. Listo. Ahora decimos, ya tenemos ese símbolo, ya sabemos cuánta información transporta cada símbolo, por eso lo van a ver en profundidad en teoría de la información, pero ahora la tenemos que inyectar dentro de un medio físico de transmisión. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar con señales físicas. Trabajar con señales físicas, como ya lo vimos, para que circule corriente a través de una línea de transmisión, que son dos conductores, por eso habíamos hablado de circulación de corriente, ese circuito en el cual la señal sale de la fuente y retorna a la fuente. De lo contrario, no hay circuito, de lo contrario, no hay circulación de corriente.
Por eso es que con un solo conductor yo no puedo tener una línea de transmisión, porque los electrones deben retornar a la fuente. Esto lo habíamos visto bien en física de las comunicaciones y habíamos visto que esto arrancaba por el hecho que yo debía liberar un electrón de su estado en lo que hemos definido en química como el nivel de valencia para pasarlo al nivel de conducción. Y ese energy gap era justamente la diferencia potencial que yo aplicaba a la línea de transmisión para poder hacer circular esos electrones. En definitiva, era sacar de su posición de equilibrio a los electrones con los cuales está compuesta la línea de transmisión, que puede ser cobre, por ejemplo, o aleaciones de cobre, y esto me permitía circular la corriente. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que se van a poner en juego a la hora de querer convertir S0 y S1 en valores eléctricos? Supongamos 5 volt y 0 volt, que sería el caso más sencillo, porque después vamos a ver los distintos códigos de línea, y esos distintos códigos de línea, qué soluciones me aportan a lo que vamos a analizar, o lo que hemos analizado en la clase 2, que habla sobre justamente la teoría de señales. Es decir, lo que antes solamente lo hemos analizado en el dominio del tiempo, es decir, la variación de tensión en función del tiempo, vemos que esto tiene un correlato con la distribución espectral de potencia, es decir, esa señal, qué componentes de frecuencia posee. Y para eso, lo que usamos como herramienta, al igual que fue el decibel en la parte de potencia, aquí vamos a usar como herramienta la serie de Fourier y luego la serie exponencial de Fourier. Entonces, las gráficas que me permiten obtener a partir de usar la serie de Fourier me permite explicar lo que os sucede cuando las señales que yo pretendo inyectar es una señal periódica. Pero lo que nosotros vemos en teoría de la información... Una consulta, profe. Disculpe que lo interrumpa. Sí. Usted en clase dice que las señales periódicas no transmiten información. Quería saber realmente por qué esto es así. Justamente por el periodo que tiene, que como se va cancelando, por así decirlo. Vamos a la teoría de la información y algo muy sencillo, pero que ustedes esto lo tienen que haber venido desarrollando desde el primer año, porque es el mundo de la ingeniería en sistemas. Es decir, si yo digo, como les decía ahí en el ejemplo del aula, en Córdoba hace calor en verano, tiene muy poca información, porque la información es lo que yo, si algo transporta información es porque lo desconozco. Ahora, si yo digo el 3 de enero nevó en la ciudad de Córdoba, eso contiene muchísima información, ¿o no? Porque es algo totalmente improbable. Entonces, una señal periódica, si a un 1 le sucede un 0 y ese 0 siempre le sucede un 1 y luego le sucede un 0 y luego le sucede un 1, ¿cómo voy a poder armar un código que transporte mayor cantidad de símbolos? Si es totalmente previsible la señal. ¿Se entiende esto? Sí, muchas gracias, profe. Sí, profe. ¿Sería como escuchar un sonido constante, digamos? Claro, que un compás. Bueno, si bien es cierto que desde el punto de vista de la teoría de señales, una señal periódica como la señal de clock, cada intervalo en que tengo un flanco descendente o un flanco ascendente, puedo utilizar estos flancos para sincronizar y allí semánticamente puedo decir, el sincronismo me está informando en qué instante debo realizar la lectura, pero no desde el punto de vista que lo vemos en la teoría de la información. Por eso vamos a tener un capítulo específico para aclarar este tema, ¿no? Pero yo les estoy adelantando. Y esto de que si la señal es periódica no transporta información, o si es conocido lo que yo estoy enviando, quiere decir que esto no contiene información, es lo que ustedes han tomado como base en todo lo que es la ingeniería en sistemas desde el primer año, pero de todas maneras,
va a haber un capítulo completo para dialogar sobre esto. Por eso les decía que nosotros vamos a tomar una simplificación, porque si yo tengo muchos símbolos y quiero saber todos esos símbolos, supongamos que tengo un alfabeto de 5 símbolos, y quiero saber cuánta información transporta cada uno de estos símbolos, la información que transporta cada uno de estos símbolos va a depender de la probabilidad de ocurrencia de ese símbolo a la hora de transmitir. Y va a contener mayor información cuanto menos probable sea. Eso nos dice la teoría de la información. Entonces quiere decir de que si ahora yo tengo solamente 2 símbolos, y de esos 2 símbolos son equiprobables, o sea que tienen la misma probabilidad de ocurrencia, lo que terminamos definiendo es que cada uno de esos símbolos contiene un bit de información. De lo contrario, contendría menos o más bit de información dependiendo la ocurrencia, la probabilidad de ocurrencia de ese símbolo. ¿Sí? Pero eso es adelantarnos a la clase de teoría de la información. Lo que podríamos hacer es decir, bueno, por ahora créanme que esto es así. Y lo vamos a profundizar en teoría de la información. Pero ya anteriormente tienen que haber trabajado ustedes con este concepto. Está basado en lo que les estoy explicando ahora. No sé si ahí quedó más o menos claro. Profe, Bien. yo tengo una duda respecto a la clase que mandó. Respecto a que nosotros vimos que la serie de Fourier nos sirve para calcular el espectro de frecuencias de una señal Periódico. periódica. Eso se lo tiene Ahora, que dar a fuego, ¿verdad? sí, Señal sí. periódica. Bien. Ahora, ¿qué diferencia hay con la serie exponencial de Fourier? O sea, ¿las dos sirven para lo mismo? O sea, la serie común y la serie exponencial. Claro, hasta ahí lo único que hiciste es matemáticamente utilizar las relaciones de Euler, que nos permite Ah, pasar bien. a una serie exponencial. Y hasta ahí usted dice, pero veníamos bien con los senos y cosenos, que es más amigable porque hemos pasado a la serie exponencial, que parece una gran complicación. Bueno, se hace este pequeño artilugio matemático porque a la hora luego de calcular las integrales nos conviene porque son fáciles de calcular. Usted sabe que las integrales pueden o no tener resolución. No es que Ujú, siempre van a encontrar la solución a una integral, ¿verdad? Eso ya lo claro. vimos en análisis matemático. De una derivada sí, porque tenemos reglas muy concretas. Siempre voy a encontrar la derivada de una función. Habría que buscar integrales por métodos ya más numéricos, que sería mucho más complicado para... Claro, de que podemos llegar a encontrar el valor, podemos llegar a encontrar el valor, pero se hace sumamente complejo. Y ustedes saben, porque han trabajado con integrales, que dependiendo de cuáles van a ser los límites de integración que ustedes definan, también esa integral puede ser más sencilla o más complicada de resolver. O si utilizan algún tipo de identidad matemática, pueden resolverlo. ¿Eh? Y también hay identidades trigonométricas, identidades exponenciales, porque hay propiedades de las funciones exponenciales. Entonces, toda esa batería de herramientas, lo que para ustedes serían librerías en la programación, ¿vieron? Cuando están programando y dicen, bueno, tengo ahora que programar de que, no sé, este campo en HTML represente a un botón de encendido. ¿Cómo han solucionado ustedes en lo que llaman lenguaje de alto nivel respecto de hacerlo en Assembler? Estoy tratando de que ustedes Muchas una... veces, profe, se utilizan, no sé si en este ejemplo concreto, ¿Cómo pero le pregunto, profe? métodos o librerías, funciones ya previamente definidas. Perfecto. La pregunta era la siguiente, porque algún alumno me preguntó cuál era la pregunta. Todo surge a partir del planteo de que si la serie trigonométrica de Fourier es lo mismo que la serie exponencial de Fourier, y la pregunta del millón sería ¿para qué nos complicamos la vida? Veníamos muy bien con la serie trigonométrica y ahora ponemos la serie exponencial a través de las identidades de Euler. Entonces yo les decía que eso se hace porque en matemática, sobre todo en la resolución de integrales,
que no es directa la resolución de integrales y a veces no se pueden resolver las integrales, lo que se hace es utilizar una serie de identidades que nos permiten resolver algunos problemas, sobre todo de complejidad, porque la puedo complejizar demasiado la integral y no resolverla, y lo que intento es simplificarla de manera tal de que usar ese tipo de herramientas es análogo a cuando ustedes trabajan en los lenguajes de alto nivel, y por eso daba el ejemplo, y el alumno muy bien dice, cuando yo uso librerías, ustedes no se ponen a desarrollar ese proceso, sino que usan una librería que les simplifica gran parte de la tarea. En cambio, si lo tuvieran que hacer en Assembler, tienen que absolutamente todo programarlo, ¿verdad? No pueden usar librerías de Assembler. ¿Se entiende esto? Lo trato de llevar al mundo de ustedes y donde, lamentablemente, por eso digo, una cosa es aprender y otra cosa es domesticarse. Y ahí es donde ustedes intervienen como personas. Es decir, bueno, en las matemáticas nos podemos domesticar. No sabemos qué estamos haciendo, calculamos los ejercicios, obtenemos los resultados, pero no sabemos para qué. Lo único que sabemos es que con eso aprobamos. Y ahí hay un error grave. Porque ahora lo vamos a usar como herramienta. Porque decimos, ¿cuál es la diferencia entre usar la serie trigonométrica y la exponencial? Primero, que el problema nuestro es que nosotros con señales periódicas no podemos enviar datos. Entonces, todo ese primer análisis que nos propone Fourier primero, Fourier demuestra que cualquier señal periódica puede ser expresado como una suma de señales periódicas, como por ejemplo las sinusoidales y cosenosoidales. ¿Sí? Esto es lo primero que nos propone. Entonces, a partir de saber que yo una f de t la puedo expresar como la suma de infinitas componentes, y lo que va a proponer cada componente es que la frecuencia de cada una de esas componentes termina mostrando cuál es el aporte en términos de energía que realiza cada frecuencia a la energía total que propaga esta señal f de t. Pero entonces, nuestro problema está en que nosotros necesitamos transportar señales que no sean periódicas. Entonces ahí es donde primero nos preparamos y pasamos de una serie trigonométrica a una serie exponencial. ¿Por qué pasamos a la serie exponencial? Porque después vemos que a la hora de operar matemáticamente para encontrar la integral, es mucho más sencillo trabajando con esa herramienta, lo que ustedes llamarían librería, que nos simplifica el cálculo. Simplemente nos simplifica el cálculo. Estamos usando otro tipo de herramienta que es equivalente, pero que nos simplifica el cálculo. ¿Por qué nos simplifica el cálculo? Porque después vamos a hacer lo que en Bactel le llaman a los buenos jugadores cuando tienen magia, ¿verdad? Y hoy Campazzo está en la NBA, nos está mostrando eso. Y es lo que nos sorprende a los estadounidenses porque no están acostumbrados a ese paradigma. Entonces, en este momento tenemos un grave problema. No podemos representar con la serie de Fourier, no podemos representar las señales que no son periódicas. Entonces, ¿dónde está la magia de los matemáticos y sobre todo de los que han trabajado en teoría de señales? ¿Cuál era esa magia? Así como Campazzo hace esos pases para atrás, que le permiten a su base... Simplificar. ¿Qué simplificamos? No, la transformada no simplifica los cálculos. Bueno, en términos generales no erramos si decimos eso, ¿verdad? Quedamos bien y no erramos. Ahora, ¿por qué y cómo lo simplifica? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la innovación que nos resuelve el problema? Aumentar el periodo para poder calcular, tomar las señales como no periódicas. Ajá, aumentar el periodo respecto de quién. Porque esto es importante. Y la duración del impulso. Del pulso. Claro. Yo lo que hago es, al periodo lo hago tender a infinito manteniendo constante el pulso.
Entonces eso gráficamente, vamos a ir a la diapositiva que nos muestra esto, porque ahí es donde empieza a resolverse todo el problema. Es decir, cuando la señal, vamos a buscar, esta. ¿Están viendo? Esta Sí. diapositiva. Fíjense, Sí. esta es la duración del pulso, y desde acá hasta acá es la duración del periodo. Entonces acá ya tengo una duración de tau igual a 1, pero el periodo es 5 veces tau. Entonces el periodo es desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces vemos cómo empezamos a aumentar la duración de ese periodo respecto del pulso, y si lo llevamos al infinito, decimos este periodo, perdón, es infinito respecto al pulso, es cuando ya podemos considerar a este pulso como un pulso rectangular aislado. ¿Eh? Entonces ya no es una señal periódica y comienza la magia de decir, bueno, y ahora podemos transportar, porque con esta herramienta matemática lo que podemos calcular es cuál es su densidad espectral de potencia. ¿Cuántas armónicas tiene? ¿Por qué? Este es lo primero que nos tiene que quedar en claro en cuanto a la operatoria. ¿Hasta ahí todo lo tienen claro o no? Porque el que no tienen claro esto, fíjense que nadie les va a hacer calcular las integrales, todo eso lo van a ver ustedes en matemática superior. A nosotros nos interesa, vamos de cero, vamos a hacer un barrido, ¿sí? Arrancamos acá. Esta es nuestra FDT, porque nos interesan los pulsos cuadrados a nosotros, o rectangulares, como quieran llamar. Un cuadrado es una condición, una particularidad del rectángulo. Bien, entonces tenemos acá una onda cuadrada o rectangular, como la quieran llamar. Y cuando queríamos expresar a través de Fourier, que nos planteaba, dada una f de t, si esta f de t es periódica, yo la puedo expresar como una suma infinita de coeficientes. Este es el independiente, el que no depende de la frecuencia. Por lo tanto, si no depende de la frecuencia, ¿qué tipo de señal es? Y en una línea de transmisión, ¿qué parámetro afectaría únicamente? Miren, una pregunta conceptual donde abarco dos temas. La amplitud. Esta sub 0, que no depende de la frecuencia, ¿qué tipo de señal representa? Si no tiene dependencia con la frecuencia, Una constante. es una constante. Ahora, como nosotros dijimos, vamos a tratar de pasar de este mundo de las matemáticas a un mundo físico. ¿Se acuerdan? En la primera parte hablamos de modificar algunos parámetros. Esto que decíamos, ¿eh? ¿Se acuerdan? Pasar de la matemática al mundo físico es hacer variar alguno de los parámetros, que puede ser el voltaje. Entonces, ¿este voltaje que ven representado acá depende de la frecuencia o no? ¿No? ¿Cómo que no? Sí, depende de la frecuencia. El otro era Sí, depende. sería una señal de continua. Exacto. Fíjate, Franco. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ahí te cayó la ficha. Bien. Esto es muy interesante, que ustedes digan, no, si no están convencidos. Porque para eso sirven estas clases teóricas. Es decir, todo lo que yo leo, porque ustedes seguramente han leído, dicen, no, no depende de la frecuencia. Pero si yo te digo, estamos hablando de que una magnitud física, que en este caso puede ser el voltaje, para que no dependa de la frecuencia, tiene que ser constante a lo largo de todo el tiempo. En cambio, esta está variando. Y esa variación tiene un periodo que va desde este punto a este punto en el dominio del tiempo. Entonces acá se acomodar las cargas, que es la idea de la clase teórica.
Esto de la clase invertida es que ustedes tengan el video, puedan pausar, volver atrás, abrir otras páginas, otros tutoriales, etcétera, volver a lo que les dice el profe, y encima tienen esta clase, donde les quedó, lo leyeron, pero estudiaron, pero les quedó un poco mezclado. Y acá es donde tienen que ir encajando. Por eso hablamos de la eutagogía. Parte de este proceso, gran parte de este proceso, depende de ustedes. De que esto los esté emocionando. Es decir, ahora entiendo lo que se me complicaba o se me cruzaba, por fin. No sé si era en este curso, un estudiante que había reparado el control de la Play. La emoción que ese estudiante tenía por haber resuelto el problema de la Play, de los controles, cómo se limpian los controles, vio un tutorial, otro tutorial, hasta que lo logró hacer. Bueno, había primero un interés por resolver un problema. Entonces, las clases tienen que ser abordadas de este modo. Yo les tracé un proyecto, y ahí ya les subí la modalidad académica, y ya les subí la planificación, donde están todos los temas que vamos a ver. Y en la primera clase yo les hice un detalle de los temas hasta el primer parcial. Es decir, bueno, ¿qué cosas vamos a ir resolviendo? Entonces, Fourier lo único que nos propone, si la señal es periódica, yo puedo representar, esta va a ser la resultante, como la suma de otras dos señales periódicas, de distinta frecuencia. Simplemente, ustedes se han manejado en el dominio del tiempo, y ahora estamos tratando de entender cuáles son las componentes de esta señal, cada una con una determinada frecuencia, y esto cómo se representa gráficamente. Entonces, la serie de Fourier consistía en resolver la obtención de cada uno de estos coeficientes. Y había un método de trabajo, es decir, resolvemos esto para poder encontrar la gráfica en el dominio de la frecuencia, y luego podemos ir al revés y desde el dominio de la frecuencia pasar al dominio del tiempo. Entonces, todas estas señales son periódicas, y a nosotros nos interesan señales de este tipo o de este otro tipo. Por eso es que el cálculo que se desarrolla acá es para las señales rectangulares. Entonces, esta es la formulación general. En análisis matemático, en matemática superior, le van a hacer calcular la serie de Fourier, no solamente de estas señales periódicas, sino de cualquier señal periódica. Y ustedes tendrán que hacer los cálculos y qué sé yo, y lidiar con las integrales y llegar a algo concreto. Pero en nuestro caso nos interesan solamente este tipo de señales. Por lo tanto, vamos a calcular una sola vez la integral de este tipo de señales. En electrónica se trabaja también con este tipo de señales, con este tipo de señales. Entonces, con este tipo de señales, entonces se calculan un número finito también de integrales de Fourier para resolver los problemas específicos para un tipo de señal con el que vamos a trabajar. Pero en el caso de ingeniería en sistemas vamos a trabajar, y en comunicaciones, solamente con este tipo de señales. Por eso es que tampoco estamos estudiando Fourier, lo que estamos haciendo es usándola de esta herramienta. Entonces, ¿cómo obteníamos los coeficientes? Este era en base a 3 integrales, cada uno de estos coeficientes, variando de n de 0 a infinito, vamos a obtener todos los coeficientes. ¿Qué significan calcular integrales? Bien, pero por suerte se calcula una sola vez y ya está resuelto. Acá el ejemplo que les doy es, tenemos una señal continua y su representación en el dominio de la frecuencia va a pertenecer al valor de frecuencia, y esta frecuencia es 0. Es decir, que tenemos toda la amplitud a la frecuencia 0. Si tenemos una señal periódica simple, bueno, va a depender la frecuencia de la señal para ubicar. Si acá tenemos 8 ciclos en un segundo, quiere decir que su frecuencia es de 8 Hz. Por lo tanto,
si ustedes en el dominio de la frecuencia dicen, para mí este es el valor 8, listo, colocan 8 acá y tiene una amplitud de 5, listo. La única componente de frecuencia que tengo es esta y aporta toda la energía. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una señal de este tipo? Y que, acuérdense, solamente con este tipo de señales vamos a trabajar inicialmente y después vamos a trabajar con un pulso. Por eso después pasamos a la transformada. Entonces, si aplicamos Fourier a esto, lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestros límites de integración. Y allí es donde se puede complicar o puede simplificarse la resolución de una integral. Esto ya lo vieron cuando calculaban integrales definidas. Depende de dónde coloco mis límites de integración, esto se puede complejizar en cuanto al cálculo. Para este caso, los límites de integración que se toman son los que están establecidos acá, entre menos t sobre 2 y 0, y entre 0 y t sobre 2. ¿Sí? Entonces, en base a esos límites de integración, yo defino mi función, que obviamente tiene valores positivos y valores negativos, menos 1 y 1. Entonces está definida así la función, y ahora empiezo a calcular los coeficientes. Y acá está explicado paso a paso cómo calculo este coeficiente a sub 0 para esa función específica, y nos está diciendo que no tiene componente de continua. Que en omega 0 igual a 0 no hay energía. ¿Sí? Y esto es, si lo vemos gráficamente, esta energía positiva se cancela con esta energía negativa y así sucesivamente. Por lo tanto, no voy a tener una componente continua. Ahora, el B sub n, ¿cómo calculamos el B sub n? Bueno, acá sigue el A sub n en esta secuencia. Entonces, de nuevo, la integral respecto a cómo lo proponía Fourier. Cuando la resolvemos esa integral que está paso por paso, que esto es análisis matemático, integral de un coseno, etc., llegamos a que es igual a 0. Quiere decir que no existen los coeficientes modulados por la función coseno. O sea, no tiene el A sub 0, no tiene componente continua, no tiene los términos correspondientes a las funciones coseno, y cuando calculamos el B sub n, que es una integral trigonométrica que está paso a paso para que ustedes vean de dónde es que sale que tiene esta resolución, y allí es donde empezamos a obtener los distintos valores, una vez que le damos valores a n, que va desde 0 a infinito en valores enteros. ¿Sí? Entonces, cuando aplicamos la serie de Fourier a esa señal específica, que es la única que vamos a utilizar, o sea, que se dan cuenta que de complejidad 0. Es simplemente recordar qué nos propone Fourier y para qué. Y luego, como nosotros trabajamos con un solo tipo de señal, realizamos los cálculos que están totalmente desarrollados acá. Lo que nos da como resultante es que van a estar presentes solamente los términos sinusoidales. ¿Sí? Y que obviamente acá tenemos la fundamental y dijimos, tenemos las distintas armónicas. Vamos acá al principio de la serie expresada trigonométricamente. Acá tenemos toda esta serie, ¿verdad? Que se simplifica con esta notación. Hemos cambiado de notación. ¿Se acuerdan la diferencia cuando hablo de cambio de notación en análisis matemático? Este es análisis matemático, no es comunicaciones. Por eso que nosotros no enseñamos electrónica acá. ¿Se entiende esto? Estamos haciendo... Ustedes han elegido ingeniería. En el mundo de la ingeniería se trabaja con estas herramientas. No hay otras herramientas. Por más que sea ingeniería en sistemas, también trabajamos con estas herramientas matemáticas. Por lo menos en un área de conocimiento. Luego ustedes se especializan
en el campo de la programación, del diseño, etc. Pero hay una base común por la cual ustedes se llaman ingenieros y se pueden comunicar con otro ingeniero y desarrollar proyectos en común. Hay una estudiante egresada de la Facultad de Ingeniería de la UTN y que está en el proyecto SAOCOM. Ustedes se enteraron, una estudiante, una ingeniera, una joven ingeniera cordobesa, egresada de la UTN, está trabajando en el proyecto SAOCOM en la parte de guiado del satélite. ¿Cómo hace para comunicarse con los otros ingenieros? ¿Cómo hace para que sus aplicaciones funcionen y respondan a los parámetros de diseño que necesitan los ingenieros que desarrollan la telemetría, etcétera? Hay un lenguaje común. No es me parece, es el matemático. Por eso yo les dije, el lenguaje común, donde no existe la semántica, sino existe un protocolo unívoco, es la matemática. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Ahí vamos bien? Profe, yo tengo una consulta sobre la parte de señales cuando usted define señales de potencia y señales de energía. Cuando yo investigué un poco en internet, me salía que las señales, todas las señales poseían potencia y energía. Entonces, las señales de energía particularmente, las de potencia particularmente, ¿son un caso particular de las señales? Claro, porque cuando vos hablas de señales de potencia, estamos hablando de señales periódicas, ¿sí? Y nosotros no vamos a usar señales periódicas. Y eso ya son conceptos electrónicos. Pero a mí que me interesa que ustedes por lo menos tengan en claro que los que nosotros vamos a usar son las que se denominan señales de energía, que tienen una potencia media igual a 0 y que tienen una energía finita, porque estamos tomando esa señal de potencia en un intervalo definido de tiempo, ¿eh? Que es justamente ese pulso rectangular. Porque van a encontrar en algunas bibliografías, PDF, lo que fuera, mencionadas como señales de potencia, ¿sí? O mencionadas como señales de energía. Y nosotros utilizamos lo que denominamos señales de energía porque tienen una energía finita. Y esa energía finita es la que pretendemos saber cómo se distribuye en función de la frecuencia, para poder entender la deformación de la señal a la hora de ingresar en un medio físico de transmisión. ¿Sí? Hasta ahí, digamos, el concepto de función de señales de energía y señales de potencia. Porque si no hay que seguir profundizando matemáticamente, porque para demostrar esto hay que hacer uso justamente de integrales, que nos van a mostrar que la potencia media está definida en función de una integral y habría que entrar en cálculos matemáticos para demostrar todo esto. Pero nos empieza a alejar de lo que a ustedes en el ámbito de la ingeniería de sistemas les interesa saber profundamente el por qué y para qué. ¿Se entiende esto? El pulso rectangular, en definitiva, porque esta es una señal periódica. Esa señal periódica es una señal de potencia, pero a nosotros particularmente en la transmisión de datos dijimos, esta no nos interesa porque necesitamos que transporte información. Entonces por eso tenemos que pasar a un pulso rectangular y usamos toda esa... esto nos interesa. Profe, yo tengo otra consulta. Y eso es una señal de energía, porque tiene una energía finita, que va de entre este punto y este punto, en el dominio del tiempo. Sí. Sí, mi duda era, una vez que digamos que llegamos a la serie de Fourier, que llegamos justamente como está en este gráfico a la transformada de Fourier, en la clase 3, digamos que ya se habla de cómo aplicar la transformada de Fourier. Ahí no supe bien conectar los temas del análisis matemático y física con la parte específica de comunicaciones. Bueno, ya vamos a llegar entonces a ese punto, porque primero tenemos, para el resto de los estudiantes, tenemos que ir consensuando que las cosas están claras para poder entrar después en la tercera clase y decir, bueno, todo esto que hemos visto en el mundo físico, ¿cómo influye? ¿Y por qué nos interesa tanto saber su espectro de frecuencia? Porque nos podríamos quedar con el dominio del tiempo, ¿verdad? Entonces, ya llegamos ahí. Entonces,
hagamos un repaso rápido, porque me interesa que ustedes vean que no están resolviendo ni siquiera análisis matemático. Ya está resuelto. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Saben lo que representa esta ecuación? Esta función f de t, esta particularmente, que es hemos calculado para la señal periódica rectangular. Esa señal particularmente y únicamente tiene esta resolución hasta el infinito. Quiere decir que vamos a tener un término constante, porque 4 sobre pi es constante, que es modulado por todas estas componentes, porque eso significa multiplicar esta amplitud máxima por el seno, y donde tenemos la fundamental, primera armónica, segunda armónica, tercera armónica, que para este caso particular, la segunda armónica, perdón, sí, la segunda armónica, porque esta la llaman, y acá hay un tema, fundamental, en algunos textos la van a encontrar como fundamental, y a esta como primera armónica. Y hay textos que consideran a esta la fundamental o primera armónica, y esta la segunda armónica, tercera armónica, y así sucesivamente. Esa es la salvedad que tienen que hacer a la hora de entrar en distintas bibliografías a nivel planetario. Lo importante es que para este caso particular, la primera armónica aporta 1/3 de la amplitud que aporta la fundamental, y su frecuencia va a ser el triple. Y acá 1/5, el quíntuple de frecuencia, y como son los términos impares, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Para este caso particular. Y es el único caso que van a ver ustedes. ¿Se entiende esto? Entonces, a la hora de representar, ahora decimos, lo que nosotros queríamos representar era esta señal estrictamente cuadrada, o rectangular, como lo quieran llamar, a través de la serie de Fourier. Ahora, Fourier nos decía que para que yo tenga la línea punteada, tengo que tener todas las componentes de frecuencia. ¿Cuántas son esas componentes? Infinitas. Infinitas. Hasta ahí vamos bien porque estamos en el mundo de las matemáticas. Al igual que en la parte de todo lo que son las abstracciones y 0 y 1, ustedes dicen, bueno, envío todo este código hasta el receptor. Todo muy lindo, pero hay que bajar al mundo físico, al inframundo, donde estamos nosotros. Estamos los minions. Y lo único que queremos hacer es conectar cosas, hacer chispear cosas. ¿Vieron mi villano favorito? ¿No? Estos seríamos los electrones. Nos encanta estar ahí. Pero alguien los dirige, digamos. En este caso, el ingeniero del sistema que dice, necesito unos cuantos minions que interconecte para que funcione lo que yo en la abstracción de 0 y 1 quiero que ocurra. Pero tienen que aprender a dialogar con el minion. Porque el minion conoce del inframundo, de ese inframundo de la física, donde acá, para que ocurran ciertos fenómenos, nos tenemos que acordar de la línea de transmisión, del espectro de frecuencia, porque cuando se transporta la energía, no es tan fácil, los medios se oponen, todo eso que hemos visto. Es emocionante. Entonces decimos, bueno, acá está todo perfecto. En el mundo de las matemáticas, tenemos infinitas componentes de frecuencia. Perfecto. Que tenga infinitas componentes de frecuencia, la señal que yo pretendo inyectar y que puedo mostrar su gráfica, porque fíjense, decimos, esta es la fundamental. Normalmente se hace así los gráficos, pero habría que poner acá 0, la frecuencia 0, porque esto inicialmente parece como si fuera la frecuencia 0, ¿verdad? Ese es un error en el que ustedes caen habitualmente. Y acá dice F, no es la frecuencia 0. Porque sabemos que esta señal periódica no tiene componente continua. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto se interpreta en las gráficas. Entonces, fíjense que cada una, decíamos, va incorporando
cada vez menos energía, va aportando cada vez menos energía. Pero tienen que estar todas si quieren que esto sea perfectamente cuadrado. De lo contrario, fíjense, si aportamos 5 componentes de frecuencia, en rosado está la señal que obtengo. Y después les puse una animación. ¿Se acuerdan? Esta está acá. Vemos cómo a medida que voy incorporando componentes de frecuencia, cada vez empieza a parecer más a la señal rectangular. Estamos en la armónica número 39, 41, y así sucesivamente. 41, pero sabiendo que la alternancia son las impares. Acuérdense, la tercera armónica es 5 veces. Y así tendrán que ir calculando, o sea que no es 31 por la fundamental o 85. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Esto es muy importante para interpretarlo. Entonces, ¿qué obtuvimos de eso? Es decir, bueno, si yo quiero la señal que está en rojo, infinitas armónicas. Ahora, eso desde el punto de vista gráfico significa que esto sea infinito. Aunque sean infinitesimales, las amplitudes tienen que estar. Ahora, eso significa, y ahora acuérdense de los medios físicos de transmisión. ¿Qué pasaba con las cargas eléctricas, los electrones, y acá el inframundo de los minions? ¿Qué saben los minions? Que si aumenta la frecuencia, ¿por dónde viajan las cargas? Por la superficie del conductor. Claro. Claro, entonces los niños empiezan a enloquecerse. No aumente la frecuencia, no aumente la frecuencia porque la señal ya no va a ser guiada por los cables, ¿o no? A los gritos ahí abajo. Nos preocupamos por eso. Usted dice, no, quiero muchos megabits por segundo, aumente la frecuencia. ¿Y qué es lo que va a pasar si aumenta la frecuencia? Se va a convertir en una antena. Y ondas electromagnéticas. Lo que decía Tesla. Y ya vamos a llegar a ese, cuando les enseñe ondas electromagnéticas, radioenlace, vamos a entrar en ese mundo que es también maravilloso, porque de toda esa teoría ya trabajaron para nosotros, Maxwell, vamos a ver simplemente las ecuaciones, estos matemáticos ya las resolvieron, ya hicieron todo por nosotros. Lo único que hacemos nosotros es usar librerías. Por eso se llaman lenguajes de alto nivel, porque ya no tienen que estar como en el assembler. El assembler vendría a ser los minions de la programación, ¿o no? Sí, los lenguajes de bajo nivel. Bajo nivel. ¿Conocen personas que programan en el assembler o en C++? En assembler sobre todo. Los electrónicos usan C++ en Arduino, pero assembler, así que alguien diga uso assembler todos los días, no conozco a nadie. Ahora, ¿se dan cuenta que en el mundo de ustedes, cuando programan a alto nivel y dicen, bueno, uso esta librería, y esta otra librería, y esta otra librería, allí hay algún minion que programó eso en assembler? Porque hay que decirle al hardware que haga lo que ustedes dicen en esas librerías. Sí. ¿Y eso quién lo hace? Y generalmente el que crea el lenguaje de programación. ¿Cómo? El que crea el lenguaje de programación, el que, por ejemplo, el que inventa Python, o el que... Bueno, ¿y en qué programa? Claro, sí, hace todo en assembler a bajo nivel. O sea que ustedes también tienen un minion, ¿o no? Yo te dice, bueno, yo a assembler no uso librería. Y sí, Ahora, siempre hay alguien que fue más abajo, digamos. ¿cómo? Que siempre hay alguien que fue más a bajo nivel, digamos, ya sea en electrónica, en matemática o en programación. Bueno, por eso es que trabajamos en forma estratificada, de manera tal que el conocimiento lo podamos complementar. ¿Se entiende esto? Entonces, nosotros ahora caminamos sobre un territorio totalmente conocido, ya han trabajado por nosotros, ya han tenido angustias y nos están entregando los resultados. Y nosotros, en vez de tomar esos resultados con alegría, estamos diciendo, uy, ahora de nuevo, ¿qué es este Fourier? ¿De dónde salió? Ya me había olvidado de él.
vino a traer una solución. Tendrán que lidiar con él un poco más ahora en matemática superior, pero acá en comunicaciones nos trajo una solución. Miren, este diagrama discreto lo podemos hacer gracias a lo que nos propuso Fourier, con una formulita muy sencilla que ni siquiera la tienen que calcular porque saben que esa es la única con la que van a trabajar. ¿Dónde está la complicación? Y encima, desde el mundo físico, sabemos que si aumenta la frecuencia de la señal, no puede ser transmitida. O sea que el medio físico, ahora la realidad, los niños dicen, sí, todo muy lindo, ustedes quieren tener esta señal perfectamente cuadrada, pero no puede ser transportada por estos medios físicos. El niño dice, no, por acá no va a pasar. ¿Qué hacemos? Y bueno, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, ¿cuál sería la máxima frecuencia que puede atravesar ese medio físico? Le preguntamos al niño. Bueno, es F9. Listo, es F9 la que tenemos acá. Entonces decimos, la señal hasta F5 contiene suficiente energía, que en definitiva es la forma de la señal, no está tan deformada, contiene la energía suficiente. Y sí, bien, y vamos a poder representar esa señal. Y ahora empieza el ruido, ¿se acuerda? La relación señal-ruido, que vamos a ver en las próximas clases. Bueno, tendremos que ir resolviendo. Por ahora decimos, bueno, más vale que entre la mayor cantidad de energía, y por eso los niños dicen, bueno, vamos a diseñar nuevos cables. El par de cables lo vamos a tornar y aumenta la cantidad de frecuencias que puede transportar. Y después los niños seguían pensando y dijeron, cable coaxial, y aumenta la cantidad de frecuencias que puede transportar. Y empezamos a entender ese mundo que lo estamos describiendo acá, y si ustedes observan es en forma cualitativa, porque en realidad no están haciendo cálculos acá. Es el por qué y para qué. Entonces en un examen, yo les puedo preguntar, bueno, ¿por qué pasé de aplicar la serie de Fourier a la transformada de Fourier? ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué lo hago? Y acá viene todo esto explicado. Para entender cualitativamente qué está ocurriendo. ¿Vamos bien? Entonces, después ¿qué hicimos? Bueno, ya pudimos calcular la gráfica, cómo se distribuye la energía, en función de una señal periódica. Pero dijimos nosotros, no nos interesan las señales periódicas, acá hay varias y sus resoluciones gráficas, nos interesan solamente estas, pero de estas tampoco nos interesa, en realidad esta, porque nos interesa un pulso rectangular. Y allí es donde incorporamos el concepto de la transformada de Fourier. ¿Qué nos proponía la transformada de Fourier? Bueno, esta estrategia de cambiar, usar integrales exponenciales, cambiar los límites de integración y obtener los resultados. En definitiva, cuando aplicamos esa me perdí. La serie exponencial de Fourier, obtenemos esto como resultado para obtener los distintos coeficientes. ¿Sí? Lo ven acá, de nuevo, los coeficientes. Ahora, quedó expresado en términos del pulso y la duración del periodo. Entonces, allí es donde matemáticamente nos conviene usar este tipo de serie, porque gráficamente encontramos algo muy conocido para nosotros, que es la señal seno de x sobre x. En análisis matemático conocen la gráfica. Estamos usando una librería, en definitiva, ¿o no? Dicen, bueno, ustedes programan HTML, usemos la librería. Listo. Che, pero ¿y la librería? No te preocupes, vos pones esta y aparece el botón, ¿o no? Bueno, que es lo mismo. Che, hemos llegado a seno de x sobre x, igual, ya conocemos la fórmula. Y la gráfica. Ya conocemos, listo. Nos quedó joya, ¿o no? Entonces, como es conocida esta gráfica, ahora va a ser más sencillo representarla. Quiere decir que nuestros valores van a estar oscilando hasta el infinito de nuevo, porque a los matemáticos les gusta ir hasta más y menos infinito.
Y ustedes en el mundo real dicen, ¿existe el menos infinito? Bueno, puede que sí, pero en las 3 dimensiones no lo vemos. Pero sin embargo, las matemáticas nos proponen esto y resolvemos cosas gracias a esas librerías, ¿o no? Entonces, respetando estos conceptos matemáticos, decimos, bueno, ahora vamos a tener una gráfica que nos va a explicar cómo podemos mostrar el aporte de energía de cada una de las frecuencias, porque hasta acá sigue siendo una serie, ¿verdad? Entonces, lo que traemos como conocimiento es esta función que es llamada sin, seno de x sobre x, función muestreo, etcétera, es que sus cruces por cero, ¿se acuerdan la función? Cuando hacían análisis de funciones, ¿se acuerdan o no? Buscaban los puntos de corte con los ejes para empezar a graficarla. Análisis matemático 1 de lo más básico, ¿o no? Para sacar el dominio y la imagen. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, Sí, profe. Nos interesa el cruce por cero acá y el cruce por cero acá. O sea, cuando cortamos al eje vertical y al eje horizontal. El horizontal está dado en pi radianes. Quiere decir que este punto es pi y se repite en 2pi, 3pi y así hasta el infinito. Y acá, cuando tenemos 0, este valor es 1. Listo. Ya tenemos los cruces. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos esto? Justamente de que es la función seno de x sobre x, que ya otros se dedicaron, matemáticos, a explicar por qué esta gráfica es esta que tenemos acá. Entonces, ahora la analizamos nosotros en base a lo que estamos buscando. Pero nosotros, ¿qué decimos? Bueno, este cruce es pi. Y este es 1. Perfecto. Ahora, acuérdense que nosotros estamos modulando con esta señal. Entonces, acá tenemos que plantear un ejemplo para analizar estas gráficas. Y tomamos el ejemplo de decir, bueno, ¿qué pasa si el período es 1/4 y el pulso es 1/20? Hay una relación entre ambos, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es buscamos este cruce acá. Entonces tengo que utilizar estos valores. Y acá la relación. Bueno, de ahí me sale 5, cuando haga la relación entre tau sobre t. Tau sobre t es 1/5, por a es a sobre 5. Perfecto, ya conozco este punto. Ahora, yo sé que ahora tengo que encontrar el cruce por 0. ¿Qué tengo que hacer? Esta es mi fórmula. La igualo a pi, porque yo sé que la función seno de x sobre x tiene un cruce en pi, en 2pi, etc. Listo. Entonces, ¿qué tengo que despejar? El valor de n, porque tengo que saber cuál de las componentes de frecuencia es la que tiene el cruce por 0. Cuando despejo n, el periodo t pasa multiplicando, tau pasa dividiendo, pi pasa dividiendo, se cancela los pi y me queda que el valor de n es la relación entre el periodo y tau, que es el pulso, la duración del pulso. Por lo tanto, para esta relación me da el valor n igual a 5. Ahora, ¿cuánto valía omega 0? Es 2pi sobre t. Entonces, cuando reemplazo esta relación, obtengo que es 40pi, el cruce por 0. Bien, hasta ahí lo que hicimos es análisis matemático, encontrar los valores de cruce por 0. ¿Estamos de acuerdo en esto? Esto todavía con las comunicaciones no tiene nada que ver, estamos en el análisis matemático y estamos haciendo uso de esa magia para poder ahora hablar de señales no periódicas. Entonces decimos, si omega 0 es esta distancia, fíjense, y nosotros lo que estamos tratando de hacer es que t tienda a infinito manteniendo constante tau, es decir que este omega 0, este t va a ir tendiendo a infinito. Si esto tiende a infinito, omega 0 tiende a 0, ¿o no?
en esta relación. Sí, porque Sí, tiene sí, cociente. sí, sí. O sea que esta línea que tengo acá se va a ir acercando. Entonces quiere decir que a medida de que avance la relación entre tau y t, siendo t siempre mucho mayor, fíjense cómo esto va a tender, que en definitiva es esto lo que estamos haciendo en el dominio del tiempo. Esto es lo que hacemos en el dominio del tiempo, mantenemos tau igual a 1 y t, el periodo, lo hacemos tender a infinito, por lo tanto, omega 0 tiende a 0, y lo que antes eran discretos, líneas discretas acá, se van juntando y finalmente vamos a tener un espectro continuo. Entonces, cuando nosotros decimos el límite que tiende a infinito, sabemos que no podemos darle el valor infinito, pero cuando tiende a infinito obtenemos el valor del límite, ¿o no? En matemática. Sí. Decimos igual a 3. Pero puede tomar ese valor. No, pero cuando tiende es 3. Perfecto. Acá, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, si el espectro, las líneas estas del espectro que muestran las componentes, lo que van aportando, se van acercando entre sí, y lo que yo quiero es un pulso aislado, y eso cuando t tiende a infinito, entonces ahora yo voy a tener un espectro continuo. Quiere decir que a la hora de graficar la distribución de las frecuencias de la energía en función de la frecuencia de un pulso, de un solo pulso rectangular, va a ser un espectro continuo. Entonces, la primera diferencia va a estar en que cuando yo quiera representar una señal periódica, su espectro va a ser discreto. Y como vamos a trabajar solamente con las rectangulares, bueno, es la que obtuvimos con Fourier, ya no calculamos más eso. No tiene componente continua, solamente las sinusoidales y las impares. 1, 3, 5, 7, 9, listo, no se la calcula más. Ahora, si hablamos de un pulso rectangular, vamos a obtener, después de trabajar con la serie exponencial de Fourier, obtuvimos una forma de expresión de los coeficientes que nos termina dando como resultante la gráfica de la función sin de x o muestreo o seno de x sobre x, modulada por un valor de amplitud. Y que cuando nosotros hacemos tender ese periodo infinito, nos da como resultante una gráfica que es la de sin de x, que tiende hasta infinito, pero toda continua. Quiere decir que la distribución, el espectro de frecuencia de una señal, de un pulso rectangular, que es una señal de energía, tiene una energía distinta de cero y finita. Entonces, lo que está en rojo es la distribución de la tensión que aporta cada una de las componentes de energía. Ahora, como nosotros trabajamos con potencia, si elevamos al cuadrado a esta función, tomando la resistencia igual a 1 ohm, tenemos una gráfica, lo que se denomina normalizada de la potencia. Acuérdense que la potencia normalizada era igual a la tensión al cuadrado, porque la resistencia que tomamos como parámetro es 1 ohm. Eso lo vimos en la primera clase. Entonces, la gráfica es la que está en celeste punteado, que nos indica cómo se distribuye la potencia. Entonces, fíjense que ahora volvemos a la historia de los minions. Y decimos, bueno, acuérdense que los minions abajo se ponen locos porque dice acá, si crece la frecuencia no la vamos a poder transportar. Entonces se acuerda que habíamos llegado a una convención para decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a considerar las componentes de frecuencia? ¿Y cuál es el criterio? Que la mayor cantidad de energía esté concentrada en esa simplificación o corte de frecuencia que hacemos. Decimos, bueno, hasta esta frecuencia tiene que estar contenida la mayor cantidad de energía.
Entonces, fíjense acá gráficamente. Gráficamente. Y sigamos la gráfica de la potencia, que es esta que está punteada en azul. Y acuérdense que este es 0, esto es menos infinito y esto es infinito. Entonces, si trabajamos en el mundo real, trabajamos de 0 a infinito. ¿Vamos bien? Entonces, si este es el punto 1, este es el punto 2, el punto 3 y el punto 4, ¿dónde creen que está contenida la mayor cantidad de energía de este pulso rectangular? En el primer corte, entre el primer corte y el, digamos, del origen al 1 y del origen al -1. Exacto. Y como nosotros nos manejamos en el mundo real, físico, decimos, bueno, en este primer, y se lo denomina cruce por 0, o primer nulo, está contenida la mayor cantidad de energía. Entonces podemos llegar a un acuerdo con los niños y decirles, bueno, hasta esta frecuencia. Hasta esta frecuencia y me conformo porque lo que voy a ver, y ahora viene la respuesta de ese alumno que me preguntó, profe, en la tercer clase, cuando vimos esta tercer clase, ¿qué me interesa de toda esta historia? ¿Cómo se comportan los medios físicos? Entonces, para usarlo de prueba, para que sea fácil de ver gráficamente, tomamos una señal periódica que comienza acá y termina acá y se repite. Todo esto es el periodo, ¿sí? Entonces, esta señal se va a ir repitiendo. La vamos a tomar como una señal de análisis y la inyectamos en un cable, en este caso un cable UTP, en una red LAN. Y cuando colocamos un osciloscopio a la salida, vemos la deformación de estos pulsos. Entonces, cuando queremos interpretar por qué se deformaron, y bueno, si este medio físico de transmisión va a dejar pasar solamente las frecuencias hasta el primer nulo, fíjense que este es todo el espectro y sigue, para representar esta señal, nosotros estamos recortando a partir de 5, estamos recortando las otras componentes de frecuencia. O sea, esta energía no está. Toda esta energía ya no está. Porque el medio físico de transmisión trabaja con un filtro pasa abajo. Entonces se ha deformado. Y ha sufrido una deformación que luego, a la hora de distinguir no solamente los niveles de tensión, sino el sincronismo que vamos a ver en clases posteriores, nosotros necesitamos flancos perfectamente verticales para decir desde dónde hasta dónde. Pero entonces ya, ahora, lo que podemos ver es cómo efectivamente los medios físicos de transmisión van a filtrar la señal. Ahora, si yo ingreso un pulso rectangular, la gráfica acá sería la señal sinc, y veríamos que podría ser, acá está, veríamos que utilizaríamos hasta el primer nulo. Ahora, acá en esta parte de la clase yo les mostraba que hay varios criterios de ancho de banda. Considerar el primer nulo, de nulo a nulo. Después hay otra que es la de Nyquist, que es la mitad del primer nulo. Es 1 sobre 2 tau. Está marcado acá. Entonces hay varios criterios. Inclusive trabajar con el segundo nulo, etcétera, porque necesito toda la energía. Son criterios para definir el ancho de banda. ¿Sí? Que en definitiva es lo que me está explicando qué ocurre con esas señales a la hora de intentar viajar a través de un medio físico de transmisión. No sé si ahí quedó claro la pregunta. No me acuerdo quién era quien me había hecho la pregunta sobre esta última parte. Hay un alumno que me había hecho la pregunta. Yo la profe, sí, quedó claro. ¿Quedó claro? Es por los problemas físicos que tienen los cables, no por un tema. Claro, digamos, por las limitaciones. Limitaciones, esa palabra. Claro.
que justamente va a comportarse como un filtro, pasa abajo, deja pasar las bajas frecuencias y recorta las altas frecuencias. Entonces, empiezan a encajar los temas. Entonces, en un examen final, en un examen pasado, había un alumno que la duda era si pasaba al teórico o no. Rindió el práctico, quedó muy en el límite. Para darle otra oportunidad, le hago una pregunta. Y fíjense cuál fue la pregunta. La pregunta fue, ¿una señal periódica tiene un espectro de frecuencias discreto o continuo? ¿Y por qué? Esa fue la pregunta. Porque había resuelto unos ejercicios, se había equivocado en esos ejercicios, no quedaba muy claro si se había equivocado por cálculos numéricos o por concepto. Entonces, le pregunté conceptualmente esto. ¿Y cuál tendría que haber sido su respuesta? Discreto. Discreto. ¿Y por qué? Por Fourier, digamos, eso justamente nos dice análisis de Fourier. Claro, entonces, bueno, porque Fourier nos permite, todo está explicado. Pero esto es cualitativo. ¿O no? Es por qué y para qué. Es lo que está en la clase, ¿eh? Entonces después, lamentablemente, se dice, no, lo que pasa es que toman mucha electrónica porque vinculan esto con la electrónica. Y esto es física. Que también lo ven los electrónicos, seguro. Y encima ellos, pobres, tienen que no solo verlo esto, sino que hacer la parte cuantitativa. ¿Ustedes han dialogado con estudiantes de ingeniería electrónica? ¿Tienen algún compañero, amigo? Bueno, estamos en la tecnológica. Vincúlense con los electrónicos y díganle, miren la complejidad que nos están enseñando y nos enseñan electrónica. Y van a decir, ¿esto les enseña? ¿Y con esto se están preocupando ustedes? Profe, lo que sí me ha pasado es al revés, que Sí, ellos te muestran lo que ven de programación y es como bastante simple para nosotros. claro, Y y se lo- ellos como que lo sufren mucho. claro, pero lo sufren. Vuelvo de nuevo, digamos. El Minion, si cree que va a sobrevivir simplemente haciendo chispear cables, está en otro mundo, ¿o no? Tiene que saber algo de programación para entender, para proponer algo del mundo de la ingeniería. Si no, a mí no me hablen de programación porque yo no quiero saber nada de eso. Sí, está bien, puede estar allá abajo en el inframundo. Pero hoy lo reemplaza por un Arduino. Chao. Y encima él no va a saber programar el Arduino. Porque se opuso férreamente en aprender. Programar Arduino para ustedes es complicado. Si así usa No, el libro. es No, bastante profe. sencillo programar Arduino. Es más, Claro. vienen muchas veces con instrucciones, con... Ahora, yo programé en Assembler, en C++, en Turbo Pascal. Y es un mundo no muy agradable para mí. ¿Sí? Yo estoy allá en el inframundo, ahí sí estoy feliz, siento chispazos y ese es mi mundo. Pero si no subo allá arriba y tomo información, conocimiento, lo mismo para ustedes. Si no bajan un poco al inframundo, a ver de qué se trata, conceptualmente, están viendo que es conceptual. Y saben lo que están haciendo. Es decir, bueno, voy a usar librerías. Para ustedes, para que tengan el paradigma, es decir, voy a usar unas librerías. O sea, que nos están enseñando a usar unas librerías de matemática, de física, para explicar un proceso, nada más. Y unos pequeños calculitos de atenuación. Si ustedes les muestran estos cálculos, que estoy ingeniería en sistema, dicen, y si se vuelven locos por esto, si es A más B más C y ya está. Lo mismo que al que tiene que programar el electrónico, tiene que programar, si ustedes se preocupan por esto, te está diciendo que uses esta librería, esta otra librería y ya está. Solo que cuando
Tenés que programar en Assembler, ahí ya las lágrimas nos caen a todos. Pero bueno, vamos por ahí. Hasta aquí vamos. ¿Les va sirviendo esta metodología de trabajo? Acuérdense de escribir presente en el chat para que me quede registrada la asistencia. Quiero hacerles una pregunta. Si alguno grabó la primera clase, la clase de presentación, porque yo no la grabé en ningún curso y me interesaba tenerla. Y en el Sí, fragor, profe. ¿sí? ¿Serías tan amable de enviarme un link para descargarla? Bueno, yo se lo subo a Drive y la clase que viene o cuando a usted le parezca le comparto ese link. O me la envías por mail a convirtual3k1@gmail. Perfecto, profe. Yo se la mando ahí entonces. Muy bien, Jorge. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Porque en el fragor de la batalla no grabé en ninguno de los cursos. Y me Profe, interesa. Sí. yo le quería pedir si puede subir esta PPT. O sea, se veía en los videos, pero para, no sé, devolverme o ver mejor, repasar. Después, cuando yo haya visto el video y después quiero recordar algo, no ir buscando en el video la filmina que corresponde, sino ir yo directamente en PPT. Bueno, vamos a hacer algo, porque el año pasado yo le subí toda la información. Y después vi que no fue del todo positivo. A mí, profe, personalmente me queda como, además de tener la clase, tener la Ujú. presentación, porque uno a veces ve la clase y de acá un mes, 2 meses, cuando sea el parcial, ya habiendo tomado nota con la propia clase grabada y con esto en vivo, uno puede Sí, leer solamente la presentación. claro, a ver, este es un proceso. ¿Cómo comienza el proceso? Veo el video de la clase donde voy detallando y ustedes pueden parar, retroceder, pausar nuevamente, abrir en el browser y buscar, yo dije, no sé, Fasor. A ver, Fasor y varias páginas y vuelven sobre lo que digo. Tiene que tener esa dinámica, eutagogía. Después, ¿qué viene? Viene esta clase. Es decir, ustedes vieron el material, opción A. Opción B, no vieron nada y vienen a esta clase. Entonces, bueno, no importa, que se lleven algo de esta clase. Vamos haciendo un punteo, aparecen dudas por parte de ustedes, yo las trato de evacuar y organizarlas para que el que cayó como paracaidista se lleve algo. Digo, bueno, algo, está bien, tengo que ver esto, tengo que ver aquello, porque me sirve para esto, me sirve para aquello. Bien, quedó anotado. Y después le subo el PDF del PowerPoint. Bien, entonces vendría el proceso que dijo uno de los estudiantes. Veo el video, retrocedo, bla, bla, tengo la clase esta, ustedes la pueden grabar. Entonces, después que vi eso, vuelvo a ver la clase donde le hicimos las preguntas, porque es una sinergia, está muy bueno, y como si fuera poco, puedo ir siguiéndolo con el PDF. Bien, ese sería el proceso 100% óptimo. Pero, ¿qué suele ocurrir mayoritariamente? Ustedes díganmelo. En el PDF nada más. Ven el PDF nomás. Y del PDF pretenden ir hacia atrás o más o menos, pero no, el PDF. Y encima tratan de hacer un resumen del PDF. Entonces, en realidad, en vez de ayudarlos, los empiezo a perjudicar. Porque, ¿cuál es el otro camino? Dicen, bueno, no tengo el PDF. Pucha, no tengo el PDF. Y no quiero chuparme todas esas horas de que el barba está ahí que dice, no sé, ni me lo banco. El PDF.
Pero el PDF no contiene toda la información. Todo este proceso es la... Entonces, yo imaginé una forma de decir, bueno, ¿cómo a estos chicos que no están siguiendo el proceso que les propongo, les pongo una piedra para que se tropiecen? Si no subo el PDF, ¿qué les queda? Armarse su propio PDF haciendo captura de pantalla, porque impresión de pantalla, Paint, pegar en el Paint, del Paint al PowerPoint, lo que sea, y pueden armarlo tranquilamente, ¿o no? Un poco más, ¿no? Van a tener que ir escuchando al profe, paran. Acá cambió de pantalla. Impresión de pantalla, cortar, pegar, ¿dónde? En el PowerPoint de cero que estoy armando. Listo. Play. El profe, acá cambió. Por lo menos en ese proceso van a ir tratando de aprender. ¿Cómo? ¿Cuál de? No te escuché bien, perdón. No sé si fue una pregunta. Me hizo un Creo que estudiante. fue un error, profe. Creo que a uno se le activó ¿Fue sin un querer. error? Bien, perfecto. Gracias por ayudarme. Y ojo porque aprendí de mi propio error. Yo me acuerdo de mi ingeniería química. Y había que aprenderse todos los procedimientos de obtención, todas las fórmulas de obtención de cada uno de los elementos. Imagínense de la tabla periódica. Todos los procesos, todas las reacciones químicas y las resultantes no deseadas hasta obtener cada uno. Eran cientos y cientos y cientos de fórmulas. Y recién había salido una pequeña calculadora que era el génesis de lo que podría ser un procesador, pero tenía la capacidad de trabajar en forma alfanumérica. Entonces con un compañero se nos ocurrió decir, bueno, en un nuevo código alfanumérico vayamos grabando todas las reacciones químicas con un nuevo código alfanumérico, porque no existía un código que pudiese explicar las reacciones químicas. Bueno, íbamos estudiando y pasando, decimos, bueno, lo vamos a tener todo acá. Claro, después cuando queríamos ver el resultante, estaba en un código que para todos era ilegible, porque H2O, ¿cómo expresábamos ese subíndice en un código que no nos permitía poner ni subíndice, nada? Estamos hablando del génesis de los procesos informáticos. Bueno, resultó que tanto generar ese código nos aprendimos todo de memoria. O sea, memorizamos todas las, que hasta el día de hoy me las acuerdo. Sería algo así como, algo más sencillo, les toca un mundo más sencillo a ustedes, decir, bueno, impresión de pantalla, copio, impresión de pantalla, copio, y armo el PowerPoint, que yo tanto tuve que pararlo al profe cuando decía, y acá, Fourier, pues pararlo, porque acá cambia. Armé el PowerPoint, finalmente tengo mi resumen. Pero en ese proceso de recorte tuve que escucharlo, porque la referencia es auditiva y también visual. Por eso es el tema de los errores. Lo que pasa es que de media hora, 40 minutos que da la clase, al hacer eso se convierte en 2 horas, pero terminás aprendiendo porque vas parando, vas escribiendo en Word, y es como que si la ves de nuevo ya te queda claro. O luego lees el PDF Claro. y ya tenés los comentarios que usted hizo. Por eso yo les voy a subir. Vieron que de física les subí, ¿o no? Sí, profe. Les subí todo el material, encima les puse la heurística, ¿o no? ¿Lo vieron heurística? Sí. Sí. Es un súper tutorial, háganle alguna crítica. ¿Les pareció bien, más o menos? A mí me gustó, porque a mí personalmente me quedan en general los temas bastante claros con los videos, así que cuando veo clases tengo una pregunta como mucho. Claro. ¿Y la heurística ese te sirvió? Está muy bueno, profe. El único drama que tiene es que te Ajá. consume, o sea, termina aprendiendo sí o sí, porque lo ves muchas veces y además tomo nota. Lo único negativo que yo le veo es que el tiempo personal, o sea, el tiempo que fuera de clase
es mucho el Sí. que te consume. Por ejemplo, para resumir las 3 clases, yo le he dedicado un día, o sea, tuve más de un día, pero si junto todo eso, debe haber sido un día de luz completo. Pero bueno, o sea, terminé aprendiendo, sí o sí. Claro. No, Ahora, sí, o sea, para resumir las 3 clases que nos mandó, por ejemplo, será 1 hora y 20 minutos total de clase, pero estás como 3 horas o 3 horas y media, más o menos. ¿saben cuántas horas me llevó a hacer esos 3 videos? No, seguro, seguro, seguro. La pandemia a mí casi me destruye. Comenzaba a las 4 de la mañana y eran las 4 de la mañana el otro día y yo seguía, no, porque esto está mal, no, lo corto, porque encima no estaba usando ningún editor, o sea que era todo play y bla, 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 bla. Y no, acá me equivocaba o no decía lo que, de nuevo, de cero, porque hay que decir esto, porque entonces, porque en la clase, en la presencialidad, uno va viendo los rostros y van entendiendo y ven cara de pausa y que te miran extraño y dicen, bueno, a ver, empecemos de nuevo, a ver, ¿qué es lo que no están entendiendo? Por eso me interesa mucho ver los rostros. Es una dinámica la clase donde yo me acostumbrado en la presencialidad de ver los rostros y veo cuando ponen cara de... entonces digo, bueno, a ver, vayamos por otro lado, a ver, para que haya un feedback, es decir, es un acto psicomágico, digamos, la clase. Porque si no me reemplazan por un video, un tutorial y ya está, y el barbeta que se vaya a dormir. ¿Entiendes? Entonces hay algo de magia acá en esto de la comunicación. Y estamos aprendiendo todo, digamos, estamos ahora obligados a hacerlo a través de esta pantalla. Entonces, vamos aprendiendo entre todos. Ahora, hagamos un trato. Por ahora no le subo el PDF, para que lo mastiquen un poco, para que no caigan en la trampa que en algún momento yo caí también como estudiante. Digo, a ver, si esto lo hago más simple, qué sé yo, porque había una razón por la cual me querían hacer aprender todos los procesos. Dice, ¿para qué? Si están en un libro y si yo necesito saber cómo se obtiene esto, voy, lo busco y ya está. ¿Para qué? Ese proceso cognitivo me llevó hasta el día de hoy a poder aplicar esos conocimientos en las disciplinas más diversas, porque generan una estructura de pensamiento, generan una estrategia de aprendizaje. Por eso es que, bueno, hagamos una cosa. Les voy a subir el PDF, pero más adelante, para que ustedes batallen un poco con esto, porque esta primer parte es, digamos, la que para ustedes, por primera vez, han tenido que integrar conceptos con los cuales vienen batallando, son viejas batallas de ustedes, ¿o no? Cuando le dicen, la ley de Ampère, sí me acuerdo, cuando me volvieron loco en la secundaria, después, y cuando creía que ya Thor había soltado su martillo y yo ya había probado y nunca más, aparece este personaje acá hablándome de nuevo. Pero si los integramos y los acomodamos, y con razón, ya todo este tiempo que perdí antes, ahora lo aprovecho y lo acomodo simplemente, conceptualmente. Y aprovecho que lo tengo al profe para preguntarle mis dudas personalísimas. Entonces, esto se hace más dinámico, más fructífero para todos, porque yo también aprendo todos los días cuando tengo clase con ustedes. Preparo las clases, vuelvo a leer, a buscar más material, tratar de hacerlo más dinámico. Intento, digamos, preparo nuevamente la clase porque es un desafío, para que esto no sea simplemente algo vivo. Bien. Claro, profe. Llegamos a ese trato, les voy a subir. Me voy a tomar un tiempo para subirles el PDF, pero se los voy a subir porque quiero que lo mastiquen. Y ustedes mismos hagan un mea culpa, decir, sí, cuando el profe nos subió al toque, vi el PDF. Y después, bueno, se demora un poco, puso la piedra, pero bueno, espero hasta que esté el PDF con tal, sé que el profe dijo que va a poner el PDF. Bueno, es otro camino, pero, como decía, ¿se acuerdan que hablamos sobre la serie Vikingos? Ragnar tenía una visión distinta. Yo apunto a eso. Nadie quiere ser despertado antes de tiempo, ¿verdad? No, profe. Exacto. Entonces el maestro aparece cuando el discípulo está dispuesto, ¿o no?
Si no, dice, ¿qué hace este barbeta hablándome de estas historias todas las mañanas? Y encima tengo que ir porque tengo que tener el presente. Y está complicado. Con esa emoción está complicado. Bueno, vamos por la positiva. Entonces, hasta aquí. ¿Entendieron qué otra cosa se les complicó? Después yo con ustedes tengo programado una clase como de revisión de todo, ¿no? Sí, antes del parcial. La otra parte está clara, profe, la de filtros. Sí, Está clara, sí, sí, ¿no? no hubo problema. Claro, porque fíjense que ya empieza a encajar con lo que se había hablado antes, porque es cómo implemento esto. Ahora veo que Fourier es una herramienta para ver los gráficos. Ya cuando veamos código, van a ver que esto, y capacidad de canal, 1 sobre tau, termina dándonos lo que se denomina la velocidad de señalización. Entonces este gráfico es muy importante, porque es el tiempo que dura el bit. Porque se acuérdense que tau era el tiempo que duraba el pulso, que es lo que realmente nos interesa. El periodo ya después nos olvidamos, el periodo, porque a nosotros nos interesa saber qué pasa con ese pulso y con esta gráfica. Entonces vemos que si nosotros tenemos un pulso que dura menos, vamos a ver que el ancho de banda, el 1 sobre tau, fíjense, si tau es más pequeño, ¿qué pasa con este punto? ¿Se corre hacia la izquierda o hacia la derecha? Si tau es más pequeño, se corre hacia la derecha. Perfecto. ¿Y eso qué significa si esto es frecuencia? Que la señal va a ocupar un mayor ancho de banda. Claro. Y esas son las preguntas que hacemos en los finales. Y para eso les enseñamos código, les enseñé código. Bueno, ¿por qué nos complicó la vida con los códigos de línea? Si podríamos haber trabajado con un código unipolar y no retorno a cero. Y vamos a aparecer con los códigos polares, bipolares, bifásicos. Y uno vuelven loco. ¿Para qué? Simplemente para hacer más eficiente esto. Por eso ya lo vamos a ver. Pero si ustedes previamente a esto no lo tienen claro, cuando lleguemos de código, decir, ahora de qué me habla? En cambio, decir, ahora aplicamos, ya sé para qué nos volvió loco con esto de Fourier, porque ahora lo aplicamos, entendemos por qué un código sí o no, por qué un Manchester utilizo en las redes LAN y no utilizo un no retorno a cero unipolar. Pero simplemente el por qué. Porque a la hora de entender las comunicaciones, para el ingeniero en sistema, tiene que tener los procedimientos claros para poder agarrar las orejas al niño y decir, che, solucioname este problema. Y nosotros venimos felices y solucionamos eso porque eso nos encanta. Al igual que si a nosotros se nos complica la parte de programación, pues llama a uno de ustedes, venga, mira, acá no sé qué está pasando, arreglame, porque esto es responsabilidad del software, no nuestro. Los niños acá está todo funcionando correcto. Entonces, digamos, el diálogo, esa sinergia se hace muy positiva. Muy bien. Profe, yo tengo una consulta. Perfecto. Que son de las primeras fichas. Lo traté de buscar en YouTube y no lo encontré. ¿Por qué cuando en el amplificador, o sea, cuando se amplía la señal del amplificador, hay más ruido? Bueno. ¿Cuál es la relación, digamos? Los procesos de amplificación activos, en esos procesos se utilizan lo que ustedes seguramente conocen, que es un transistor. Un transistor tiene una base, un emisor y un colector. Entonces, en definitiva, un transistor es un dispositivo que tiene una pequeña válvula a nivel electrónico, es decir, deja circular mayor o menor cantidad de corriente entre la base y el emisor, circula muy poca cantidad de corriente y con esa poca cantidad de corriente puedo hacer que se amplifique o circule mucha corriente entre el colector y el emisor. Entonces, lo que estoy controlando es ese flujo entre colector y emisor con una señal muy pequeña que le inyecto en la base del transistor. Esto es todo muy lindo porque yo digo, bueno, estoy amplificando con muy poca corriente, estoy amplificando la corriente entre colector y emisor. Ahora, eso, en términos de señal, produce ruido. Componentes de frecuencia, de alta frecuencia,
que se van a inyectar junto con la señal que yo estoy dejando pasar entre colector y emisor. Entonces, el hecho de amplificar la señal en el proceso electrónico significa incorporar componentes de frecuencia, aparecen componentes de frecuencia en ese proceso físico que antes no estaban presentes. A tal punto que, por ejemplo, aquel que se haya vinculado con los estudios de grabación, habrán visto de que hay un dispositivo que toma la señal de 220, que es analógica, la digitaliza, la vuelve a convertir en señal analógica, la vuelve a digitalizar y la vuelve a convertir en señal analógica. Y ustedes dicen, ¿para qué todo este proceso? Imaginen para qué lo hacen. Para disminuir el ruido, ¿será? Claro, pero ¿y cómo lo hacen? Estamos hablando cualitativamente porque ya les sirve toda esta clase. Cuando yo paso una señal analógica a una señal digital, en definitiva, lo que llaman la fuente switching, lo que estoy haciendo es sacando componentes de frecuencia que vienen parásitas en la línea, porque el generador de PEC, las líneas de transmisión se inyectan señales de distintas frecuencias que no venían con los 220 Hz, porque tendría que venir 220 Hz, ¿cuál tendría que ser la gráfica del espectro de frecuencia de esa señal? De una señal de 220, Sí, una línea en 220. muy bien, porque su espectro es discreto, y como es una... Bien, ahora yo voy y coloco ese dispositivo que yo le puse en la última diapositiva, el analizador de espectro, y tendría que aparecer una sola barrita con una amplitud de 220 en 50 Hz. Ah, perdón, ¿dijiste en 220? Sí, me equivoqué, sí. Sí, era 50 Hz, o sea, en 50, ¿verdad? Sí. Amplitud de 220 en 50 Hz. Y yo coloco el analizador de espectro y me aparecen varias frecuencias, no solamente la de 50, sino de alta frecuencia. Y esas van a distorsionar cualquier señal que ingrese en ese amplificador, porque esas ya están presentes en la alimentación. Entonces, lo primero que hago es filtrar esa fuente de 220, la filtro, la convierto en digital, allí le saco armónica, la vuelvo a convertir a analógica, y de allí tomo la alimentación base para generar los 5 volt, 3 volt, 2 volt, lo que se utilice en la señal posterior. Ahora, cada amplificador, fíjense que cuando ustedes pongan amplificadores, si ustedes quieren comprar un buen amplificador de audio, se tienen que fijar en la distorsión armónica. Dice distorsión armónica, ya hay el nombre armónica, ya les suena familiar. ¿Qué distorsión está incorporando ese amplificador respecto a la señal y lo da en porcentaje? 0,02%, 0,03% de distorsión armónica. Significa que está incorporando ese porcentaje de armónicas no deseadas a la señal original. Es el costo que pago por amplificar. No existen amplificadores sin distorsión. Sí existen amplificadores con más distorsión o menos distorsión. Entonces, a la hora de ir a comprar, ahora a ustedes les gustan esos baffles tan potenciados que tienen el amplificador. ¿Y qué parámetros se fijan ustedes? ¿En los decibeles, profe? Yo les pregunto a ustedes en qué se fijan. Ustedes, cuando van a comprar, dicen, che, ¿cuál compramos? ¿En la potencia, profe? En la potencia. Lo primero que arrancan por la potencia. Al igual que cuando hablamos de microprocesadores, te dice, bueno, quiero saber cuál es su frecuencia, de cuántos gigas, si tiene 4 núcleos. Hay que ver que hay parámetros que son más importantes que eso. Entonces, dicen potencia. Entonces les aparece uno que dice 35.000 PMPO. Y otro dice 200 RMS.
Y yo ya les expliqué que era RMS. Está en una filmina. La potencia pico, la máxima de la señal, dividido por raíz de 2. Es como una potencia promedio. Ahora, PMPO no se sabe qué es. Porque no está estandarizada. Entonces, cada fabricante la interpreta como quiere. Entonces, pongo 35.000 y parece mucho y listo. Entonces, quiero saber la potencia RMS, que esa sí está estandarizada. Porque me tiene que decir la potencia pico sobre raíz de 2 y eso es un valor que otro fabricante no lo puede inventar. Ese sería uno, la potencia. Ahora vos imaginate que te compras un amplificador RMS de 1000 vatios, estamos chochos porque es mucho, para el auto, para la casa, lo que sea. Y no se fijaron en la distorsión armónica. Si se fijan, uno tiene 3% de distorsión armónica. Y hay otro que tenía menos potencia, pero tenía 0,005% de distorsión armónica. Significa que el sonido que yo estoy escuchando cuando, no sé, David Gilmour toca su guitarra, que tendría que ser tonos muy puros, un solo de guitarra, y voy a escuchar también toda esa distorsión armónica al 3%. Otra frecuencia que nunca estuvieron presentes y que Gilmour ni siquiera las interpretó, pero están mezcladas ahí. Y le puedo sumar otro dato que es muy importante, y es el ancho de banda. Si ustedes no se fijan en el ancho de banda de ese amplificador, ¿qué va a significar el ancho de banda de ese amplificador? Porque ya hemos visto, es lo que acabamos de ver. Las señales que va a amplificar, ¿en qué rango de frecuencia van a estar? Exacto. ¿El oído humano en qué rango más o menos trabaja? 20 a 20K Exacto. ¿20K qué? kilohertz. Perfecto. Entre 20 y 20 kHz, 25 kHz, algunos oídos privilegiados. Es decir, que es todo el rango de frecuencias que escuchamos. Ahora, el amplificador que ustedes compran tendría que tener como mínimo ese espectro de frecuencia, ¿o no? Ese ancho de banda. Ahora, si le dicen, bueno, tiene un ancho de banda de 10 kHz, y los agudos, olvídense de los agudos. Y si dice tiene un espectro de frecuencia, porque una cosa es el ancho de banda, que va a ser la diferencia entre los dos extremos, y otra cosa es que uno comience, supongamos, en 20 Hz y termine en 10 kHz, y otra cosa es que comience, no sé, en 500 Hz y termine en 10 kHz. Es decir, que no voy a escuchar los graves ni los agudos, no los va a amplificar. Y ahora empiezan a entender la importancia de estos parámetros. Antes era la potencia, listo, 1000 vatios, esto está PMPO encima, les venden cualquier cosa. RMS, bien, RMS. Ya estamos hablando de un lenguaje común. Si dice 100 vatios de RMS es muchísimo para un domicilio, digamos. Pero si a eso le sumo distorsión armónica más espectro de frecuencia, el rango que amplifica, bueno, ya tengo los 3 parámetros más importantes. Porque me voy a comprar un equipo muy potente que trabaja en los rangos medios, ni graves ni agudos, y entonces voy a escuchar un sonido plano. Entonces ya saben, a la hora de comprar esos baffles potenciados, los llaman así, tienen el amplificador incorporado, tienen que ver sus especificaciones y que sea el fabricante, digamos, lo más reconocido posible para que esos valores que coloca ahí estén realmente presentes. Por eso hay certificaciones. SC es una certificación que aparece en los logos y que algunos se lo ponen y no está certificado. Y bueno, de ahí viene la marca también. Pero ya empezamos a entender ciertos valores que aparecen en los dispositivos de comunicación o en los dispositivos electrónicos y que ahora ya empiezan a tomar en cuenta. Ahora, por ejemplo, todos conocen el Winamp, ¿verdad? O el Jukebox, alguna de estas aplicaciones o software que les permiten escuchar audio
y tienen algo que se llama el ecualizador. Bien. Y ese ecualizador, que es gráfico, lo pueden abrir, ponen Google, lo abren. Está, como es gráfico bidimensional, en una de las dimensiones en qué unidades está midiendo y en la otra dimensión en qué unidades está midiendo. En el eje vertical, ¿qué unidades utiliza? Eje horizontal, ¿qué unidades utiliza? En la horizontal usa Hertz. Ajá. ¿Y en la vertical? Vertical, decibels. Miren. Entonces, si en la vertical yo llevo a menos 3 dB, ¿qué es lo que va a ocurrir? Con la señal que trabaja a esa frecuencia donde está ese cursor, porque les dicen qué frecuencia trabaja ese cursor. Se atenúa, ¿no? Claro, están atenuando a un 50% de ese espectro de frecuencia que está compuesta la señal, esa componente de frecuencia la están atenuando al 50%. Entonces, si las frecuencias más elevadas representan los agudos, si la voz humana está centrado en el kilohertz, su espectro está centrado en el kilohertz, o sea, ¿tienen algún cantante preferido? A ver. Bryan Adams. Bueno, Bryan Adams. Entonces, si vos querés escuchar a Bryan Adams, que te gusta cómo canta, su tono de voz, en ese ecualizador, ¿cuál componente de frecuencia exaltarías? ¿Los graves? Si fuera Barry White, pueden poner Barry White, inclusive escuchar algo de Barry White. A ver, pónganlo Barry White y pongan play. Y me van a entender por qué le contesté así. Porque él habló de baja frecuencia, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Qué tipo de Bien voz grave. tiene? Bien grave. Entonces, si es Barry White y exaltan las de baja frecuencia, van a escuchar mejor su voz. Ahora, Bryan Adams no tiene una voz tan grave, ¿verdad? Entonces está más cerca del kilohertz, donde exaltarían. Y de hecho lo pueden hacer. Pueden poner un tema Bryan Adams, pueden poner el ecualizador de Winamp y modificar la señal. Entonces, che, quiere decir que lo podría haber escuchado mejor a Bryan Adams. Ahora, si van a escuchar a Pink Floyd, una de las bandas que más me gusta, y ahí le damos los graves, saltamos los graves y los agudos, ¿sí? Y los de en el rango del kilohertz atenuamos un poco. Pero eso es Profe, para... hay otros chicos que tienen otra materia y están preguntando si se pueden ir. Ah, sí, perdón, ya estamos en horario de partida, ¿no? Sí, perdón. Bien, nos vemos la clase que viene. Esto era para que ustedes vean cómo lo que aprenden sirve para todo, ¿no? Para entender una realidad, hasta para escuchar mejor la música. Muy bien, nos vemos entonces en la clase que viene.